Buenas tardes a todos nuestros estudiantes de Educación Central. A continuación vamos a desarrollar y a trabajar la segunda unidad correspondiente al curso de Inspector Educacional y Asistente de Aula, que tiene relación con los fundamentos administrativos de la educación. Bien, vamos a hablar desde un análisis crítico, reflexivo y también con un propósito correspondiente a cuáles serían estos fundamentos administrativos en la gestión educativa. Aquí podemos observar un marco conceptual, el cual tiene tres indicadores. El primero correspondería a la administración, que está detallada como un conjunto de elementos teóricos, sean teorías, enfoques, principios, etc., los cuales están inherentes al funcionamiento de las identidades o también de las entidades. Cuando hablo de identidades, hablamos de que cada institución u organización tiene una identidad complementaria a una misión o a una visión, que eso lo vamos a ver más adelante. También tenemos la gestión, aplicación de un conjunto de técnicas, las cuales están instrumentalizadas, ¿verdad? Y contemplan procedimientos en el manejo de los recursos y desarrollo de las actividades institucionales. Y por último tenemos la gerencia, que es un conjunto de actitudes positivas que diferencian a quien desempeña dicha función y que claramente posibilita los resultados exitosos de una institución. Aquí también podemos observar que estos tres enfoques o estos tres conceptos mantienen en cierta manera una triada respecto a lo que sería el conocimiento, el conocer, saber, ¿verdad? Que también contempla un marco teórico, un concepto. Gestión, habilidad, saber hacer, también contempla este marco operativo, la competencia. Y la gerencia, la conducta, el saber ser, marco actitudinal y también correspondería a una actitud determinada. En el caso del asistente de la educación, ya sea inspector educacional o asistente de aula, estaría más ubicado entre lo que sería la administración del conocimiento, conocer, saber, ¿verdad? Y de la gestión, la habilidad, el saber hacer, desde el punto de vista de un marco operativo. Recuerden que el inspector educacional o el paradocente tiene el objetivo pleno de poder en cierta forma vigilar ciertas conductas, el contexto de los estudiantes, de los educandos en los recreos, ¿ya? Y también dentro del aula, en el caso de los asistentes de aula, ¿verdad? Que tienen como con el fin de poder apoyar o dar un aporte pedagógico en temas del conocimiento, conocer, saber. Aquí también tenemos la teoría o función, que correspondería a un conjunto de principios, técnicas, procesos y prácticas. Hablamos de praxis. Práctica, conocimiento, el saber. Y esto claramente da una utilización de ciertos recursos con habilidades blandas, ¿verdad? También técnicas, enfoques, entre otros. Y esto está dirigido plenamente en el objetivo institucional. Cada escuela tiene una misión, una visión diferente, tienen objetivos diversos, aunque no muy alejados, que sería solamente el concepto de la educación, entregar la educación a niños, niñas y jóvenes. Y también tenemos la educación para el adulto, no olvidemos ese concepto. La administración educativa está conceptualizada como un conjunto de teorías técnicas y principios y también procedimientos administrativos aplicados al manejo de una identidad educativa. También es considerado como un proceso de toma y ejecución de decisiones relacionadas plenamente a la adecuada combinación de los elementos humanos, materiales, técnicos y también financieros, los cuales son requeridos para la efectiva conducción de un sistema, hablamos de entidad educativa. Y otro concepto también relacionado con la administración educativa, crear las condiciones físicas, sociales, culturales y económicas que en cierta forma deben facilitar las tareas de investigar, enseñar y aprender que realizan investigadores, profesores o profesoras, alumnos y alumnas. Recuerden que la administración educativa también puede verse desde la perspectiva o del rol del asistente de educación. Si ustedes tienen que desempeñar un rol de secretariado, deben conocer cuáles son estos ámbitos de gestión educativa que se deben contemplar a la hora del ejercicio profesional o del oficio. De política, hablamos plenamente de las que están internalizadas en la institución. Ahora vamos a hablar un poco sobre el enfoque burocrático. El enfoque burocrático hace referencia a una primacía de las normas, la norma como un fin determinante. Dentro de la escuela, dentro del sistema de la educación, recuerden, siempre existe un factor burocrático. También es excesivo ya en referencia a ser reglamentista. Hay un formalismo, obsolencia.
Estructuras jerárquicas rígidas. Jefes dominan, subalternos se defienden. Ya recuerden que dentro de la institución también tenemos una estructura jerárquica. Director, jefe de unidad técnica pedagógica, entre otros, ¿verdad? Después tenemos también la despersonalización de las relaciones. Decisiones basadas en la jerarquía, de arriba hacia abajo. La burocracia también tiene otras perspectivas, como por ejemplo la protección de los inseguros, no se comprometen, recursos de los indolentes, no se incomodan, instrumentos de los corruptos, existe una cierta complejidad y táctica manipulatoria, centralizan el poder. Bueno, eso en cierta forma es la percepción también que se tiene de la burocracia. Recuerden que hablamos sobre un pensamiento crítico. ¿Ustedes qué opinan respecto al concepto de burocracia? En esta unidad vamos a tener o vamos a desarrollar un foro en el cual me gustaría que pudiesen en cierta forma conceptualizar qué entienden ustedes por este concepto de burocracia y si están de acuerdo con él o no y el por qué. Recuerden que todas las respuestas deben ir fundamentadas. Existen también ciertas ventajas. La burocracia existe una formulación y una aplicación, o sea, hay un orden. La interpretación de las normas también indican una fundamentación y nosotros debemos entender por qué están esas normas internalizadas desde este enfoque burocrático en las instituciones, sobre todo educativas. Después tenemos un enfoque un poco más conductista. Bien, aquí habla sobre el animal, ya, o el hombre animal social lleno de necesidades. Sobre, por ejemplo, el tema respectivo a la pirámide de Maslow, las necesidades, ¿verdad? El hombre animal dotado de un sistema psíquico. Todo es psíquico, todo es a raíz del comportamiento del ser humano. El hombre tiene capacidad de articular el lenguaje con el raciocinio abstracto. Esto quiere decir la comunicación. Existen los axiomas de la comunicación y uno de los axiomas de la comunicación habla de que todo comunica, e incluso el silencio. El hombre dotado de aptitudes para aprender y cambiar hacia mejores niveles. Nosotros pasamos por procesos educativos y esos procesos educativos aquí habla sobre un enfoque conductista debe ir por niveles. Después dice el comportamiento humano orientado por objetivos variados y complejos. Todo el comportamiento humano se debe ir acondicionando respecto a esos niveles y objetivos variados que se van cumpliendo a raíz de todo el proceso de educación. El hombre se caracteriza por un patrón dual de comportamiento, coopera y también compite. Se da un énfasis en el comportamiento cuando hablamos de la dinámica, ¿verdad? Este comportamiento humano dentro de un contexto organizacional también se debe adecuar, adaptar al mismo. También tenemos un enfoque sistémico. Este enfoque sistémico nos permite tener una visión integral de todos los elementos relacionados con la institución. Favorece también el comportamiento holístico. ¿A qué se refiere con el comportamiento holístico? Que es un todo. Observamos ese todo y debemos procesar y conocer ese todo dentro de la institución. Permite un resultado sinérgico. ¿A qué se refiere con esto? Que cuando hablamos de sinergia es cuando todos los actores dentro de la institución reman hacia la misma dirección. Se identifican y aprovechan las fuerzas homeostáticas, ¿verdad? Es súper importante que las fuerzas vayan de igual manera en relación al cumplimiento de los objetivos, la homeostasis. También se identifican y neutralizan las fuerzas entrópicas, ¿ya? O sea, en cierta manera, todos conocen el objetivo, todos conocen la misión, todos conocen esa visión correspondiente a cada institución, por lo tanto, se deben identificar y se deben neutralizar según las necesidades de la misma institución. Aprovecha el funcionamiento operativo de un sistema. Existe una entrada, un proceso y un producto. Tenemos también ciertos sustentos teóricos. Por ejemplo, desde la teoría administrativa tenemos el concepto de administración, teoría de la educación y también el concepto mismo que correspondería a lo que sería lo educativo. Tenemos nuestra teoría política, la internalización, la burocracia, la misión y visión interna de la institución y tenemos la teoría de sistemas. La teoría de la administración, entre paréntesis aquí dice educativa, consta de 5 procesos principales. El primero correspondería a la planificación. Tenemos un diagnóstico, una programación, un presupuesto, ¿verdad?
Y eso claramente puede tener relación plena con algún tipo de investigación, estadística o costo, o también finalidad. Después tendremos otra perspectiva que tiene que ver con la organización. Existen estructuras, cargos, funciones, procesos, y eso se puede ver reflejado a través de ciertos diagramas, manuales y también reglamentos internos en la educación. Después tenemos el tema de la dirección. ¿A qué se refiere con esta dirección? Toma de decisiones, órdenes, delegación, motivación, innovación, negociación y también supervisión. Después tenemos las teorías, enfoques y técnicas, las cuales claramente van asociadas a todo este tema correspondiente a lo que sería la dirección, la toma de decisiones. Después vendría, chiquillos y chiquillas, la coordinación. La tenemos desde una perspectiva interna y externa. Y existen ciertos comités que hacen referencia a esta coordinación interna y externa. Externas, por ejemplo, aquellas instituciones que ayudan a la escuela a tratar de proteger ciertos derechos, como por ejemplo de niños, niñas y adolescentes. Ya tenemos la OPD que en cierta forma promueve que los derechos de los niños y niñas y jóvenes no sean vulnerados. Ahí hablaríamos desde una coordinación externa, ¿bien? Que trabaja quizás con esta coordinación interna, por ejemplo, una dupla psicosocial, un asistente social y un psicólogo. Y ellos trabajan respecto a las necesidades y a que no sean vulnerados los derechos de niños, niñas y jóvenes. Bien, ahí tenemos un claro ejemplo desde la coordinación. Y por último tenemos también el control interno, externo, evaluación, monitoreo. Existen estándares, instrumentos y existe una retroalimentación. O sea, la institución, tanto interna o externa, aprenden entre sí respecto a los resultados de una evaluación o de un monitoreo durante el proceso de investigación. Es un ejemplo a seguir respecto a este enfoque. Tenemos aquí también gestión de calidad versus gestión tradicional. Hay un énfasis en los alumnos y alumnas relacionado con la gestión de calidad. Existe una gestión proactiva, ¿verdad? Existe también una cooperación interdisciplinaria, o sea, no solamente tenemos asistentes sociales, no solamente tenemos a psicólogos, sino que también tenemos o hacemos referencias a otros profesionales de la educación, o que no sean también, o no correspondan a un profesional de la no educación, como fonoaudiólogos, también tenemos educadoras diferenciales, trabajadores sociales que ya lo había comentado, psicólogos, entre otros, ¿ya? También tenemos este tema de la orientación al logro de la visión, mejora continua, trabajo en equipo, búsqueda de información externa, se fomenta la crítica para mejorar, usos de datos empíricos, o sea, datos reales, a eso se refiere con empírico, involucramiento, responsabilidad del personal y un enfoque de sistema. Todo importa, o sea, la gestión de la calidad tiene una mirada totalmente globalizada. Bien. Después tenemos el tema de la gestión tradicional. En la gestión tradicional hace énfasis a las normas. ¿Recuerdan? La burocracia. Gestión reactiva, reaccionar. Organización funcional, orientada al logro de los objetivos individuales. Mejoras esporádicas. Trabajo parcelado, ¿ya? También puede ser individual. Trabajo en base a la información interna. Rechazo a la crítica, el temor al error. Decisiones en base a supuestos. El personal espera que le digan qué hacer. Importa sobre lo obvio, lo visible y lo grande. O sea, en cierta forma, ¿qué tipo de gestión debería importar hoy en día durante los procesos educativos administrativos? Claramente la gestión de la calidad. La gestión tradicional queda un poquito ya atrás porque claramente nosotros debemos gestionar y darle mayor énfasis a las necesidades de nuestros educandos, énfasis en los alumnos. Y la gestión de calidad, ya verdad, eso hace de que se le dé énfasis a esas necesidades. Es más proactiva. Tenemos ciertos niveles o modelos de gestión, ¿verdad? Con condiciones previas, pobreza, descentralización, liderazgo, asignación de recursos, capacitación, aprendizaje activo y demandas específicas. Y respecto a los factores tenemos la planificación, motivación, el trabajo en equipo, aprendizaje, institución, organización, un estilo gerencial y participación de los agentes. Es súper importante ese factor de que todos o toda la comunidad educativa pueda y logre participar respecto a las necesidades que se detecten en la institución educativa.
Aquí hay un perfil de administración en la educación, ¿ya? Bueno, esto más que nada puede estar dirigido a directores de escuela, como por ejemplo las áreas ocupacionales, gerencia, docencia, investigación o asesorías. Y dentro de estos tres conceptos principales, aquí podemos hablar sobre lo que serían dominios, ¿verdad? Respecto a lo que sería el conocimiento, habilidades y actitudes. Y eso se referencia a algo curricular, dominios curriculares. Y podemos también observar el concepto de institución y territorial. El territorio también es súper importante para que los factores de la gestión educativa sean claramente exitosos según sus objetivos. Tenemos el concepto también de eficiencia, eficacia y productividad. En el caso de eficiencia, consiste en la medición de los esfuerzos que se van a requerir para alcanzar todos los objetivos propuestos, el costo, el tiempo, el uso adecuado de los factores materiales y humanos, cumplir con la calidad propuesta, la constitución de ciertos elementos inherentes a la eficiencia. También tenemos los resultados más eficientes, los cuales se alcanzan cuando se hace un uso adecuado de estos factores en el momento oportuno, al menor costo posible y cumpliendo con las normas de calidad requeridas. Respecto a la eficacia, mide los resultados alcanzados en función a los objetivos que se han propuesto, presuponiendo que esos objetivos ya se mantengan alineados con la visión que se ha definido en la institución educativa. Por eso yo siempre les comento, chicos y chicas, que la visión, la misión institucional son súper importantes porque le da un rol, le da también una identidad a la escuela. También hablamos de mayor eficacia que se logra en las medidas que las distintas etapas necesarias para arribar a esos objetivos se cumplen de manera organizada y ordenada sobre la base de su prioridad e importancia. Y por último también tenemos el tema de la productividad, la cual consiste en una relación producto-insumo en un periodo específico con el adecuado control de la calidad. La productividad puede ser elevada cuando 1. Se reducen los insumos y se mantienen los mismos productos. Se incrementan los productos y se reducen los insumos para elaborarlos. Y también se incrementan los productos con los mismos insumos. ¿Cuál es lo mejor? Aquí hay una pregunta en sí que deben ustedes mismos responderse. ¿Ser eficiente, ser eficaz o ser efectivo? También va a ser una pregunta respecto a lo que sería el tema de nuestro foro evaluado. Aquí tenemos la siguiente dicotomía correspondiente a lo que sería el concepto de eficiencia y eficacia. Eficiencia, énfasis en los medios. Eficacia, énfasis en los resultados. O sea, ser eficiente respecto a cómo vamos a lograr tal cosa, y la eficacia claramente va a ir enfocado a los resultados finales. ¿Fue eficaz o no esa acción profesional? Dentro de la eficiencia, hacer las cosas correctamente, y la eficacia, hacer las cosas correctas. Tenemos también resolver problemas, lograr objetivos, ahorrar ciertos gastos, crear más valores para mayor eficacia, cumplir tareas y obligaciones, obtener resultados duros, ¿verdad? Resultados inmediatos. Capacitar también a los colaboradores. No hablemos tanto de subordinados, sino que hablemos de colaboradores y colaboradoras. Y también tenemos dentro de la eficacia proporcionar eficacia a esos colaboradores o colaboradoras. En el caso de la eficiencia tenemos un enfoque reactivo, del pasado al presente. En el caso de la eficacia, la proactividad, del futuro al presente. Pregunta principal: ¿cómo hacemos mejor lo que hacemos, o cómo hacer mejor, ¿verdad?, lo que deberíamos hacer? Y en el caso de la eficacia, ¿qué es lo que deberíamos estar haciendo? ¿Verdad? Entonces, al responder cada pregunta, nosotros podemos instaurar o hacer énfasis en relación a todos los conceptos o variables de cada concepto. Eficiencia, ¿cómo lo hago? Eficacia, ¿qué hago? ¿Hago bien lo adecuado? ¿Hago mal lo adecuado? ¿Hago bien lo inadecuado? ¿Hago mal lo inadecuado? ¿Verdad? O sea, en este caso, cuando hablamos de hago bien lo inadecuado, hablamos sobre un cuidado. Y aquí tenemos las diferentes estigmatizaciones, la alta o la baja. Entonces, pensemos, reflexionemos respecto a este procedimiento.
¿Qué hacen los administradores? Aquí pasamos ya a otra etapa correspondiente a estos conceptos. Los principales o las principales tareas o funciones administrativas según Henry Fayol es planificar, organizar, liderar o dirigir, operar técnicamente y controlar. Tenemos también habilidades correspondientes a un administrador según Robert Katz. Tenemos las habilidades técnicas, esa capacidad de aplicar conocimientos o experiencias especializadas. Habilidades humanas, esa capacidad de trabajar con otros, comprenderlos y motivarlos en lo individual y en lo grupal. Y las habilidades conceptuales, capacidad mental para analizar y también instaurar un diagnóstico en situaciones complejas. Aquí podemos hablar de habilidades blandas y habilidades duras. ¿Qué tan importantes son este tipo de habilidades, este tipo de competencias para poder ser un buen administrador? Claro que son súper importantes y se deben considerar en estricto rigor. Aquí podemos hablar sobre un tipo de gráfico, ¿verdad? Tenemos una frecuencia de uso, habilidades conceptuales, humanas y técnicas, los cuales claramente deben estar conceptualizados respecto según el rol que cada trabajador o trabajadora deba cumplir dentro de la institución, ¿ya? Tenemos también conceptos sobre el administrador según Harry Mintzberg, ¿ya? Él no habla sobre planear, organizar, dirigir y controlar como lo hacía Fayol. Aquí habla o hace referencia a distintas y fuertes presiones, interrupciones, orientar acciones, establecer comunicaciones verbales más que estrictas. También habla sobre una colaboración con agentes externos, colegas y el personal que se dirige. Bien, o sea, ¿qué tipo de administración hace más referencia a la educativa? Si la que habla de Fayol habla sobre planear, organizar, dirigir y controlar, o lo que habla Mintzberg, ¿ya? Mintzberg habla sobre estos conceptos que nosotros estamos visualizando. Por lo tanto, otra pregunta para ustedes es, ¿cuál quedaría mejor reflejada respecto a la gestión educativa? Tenemos papeles administrativos, ¿ya? Hablamos sobre los interpersonales, el que representa la institución, el líder y también la que tiene vinculación con el medio, el enlace. Los informativos, los monitores, ¿verdad? El diseminador, el interlocutor. Y por último tenemos el de decisión, emprendedor, manejador de conflictos, asignador de recursos y el negociador. Al final, ¿qué hace un administrador? Pues chiquillos, aquí hay una respuesta clara. Todo lo relacionado con seres humanos son problemas complejos y tienen distintas interpretaciones según los paradigmas de cada autor. Cuando hablamos de paradigma hablamos de creencias. Acá también habla que debemos aprender a manejar la complejidad. Para eso nos sirve el pensamiento sistémico. Recuerden que hablamos sobre un enfoque sistémico. ¿Y ustedes qué opinan sobre un concepto de administración? ¿Es importante considerar este concepto dentro de la escuela? Habilidades administrativas exitosas según Fred. Ya Fred habla sobre la administración tradicional. Hay toma de decisiones, planeación y coordinación, comunicación, intercambio de información rutinaria, procedimientos de papeles de trabajo, administración de recursos humanos, la motivación, disciplina, manejo de conflictos y capacitación. Y por último, también el que no es menos importante, y aquí quiero darle énfasis, es el trabajo en redes, la socialización, el politiqueo, la interacción con personas ajenas a la organización. En este caso, nosotros el trabajo con redes, en el caso del colegio, es importante tener constante comunicación con alguna institución de salud, ¿verdad? O de la protección de la infancia, la OPD, por ejemplo. Es súper importante que ustedes como asistentes de la educación conozcan esos trabajos en redes o factores externos que aportan ya a la protección de los derechos de los niños, niñas y jóvenes. Ya no debemos desligarnos de eso. Ya no solamente es educación, sino que también es protección de los derechos de estos niños, niñas y jóvenes. Y en este enfoque sistémico de la organización, como lo habíamos mencionado anteriormente, hablamos sobre estas perspectivas, ¿ya? Un sistema psicosocial o subsistema psicosocial. Hablamos aquí o hacemos referencia a la motivación, actitudes, comunicación, liderazgo. Correspondiente al subsistema de metas y valores, la cultura que define en cierta forma la institución educativa, los objetivos de la institución y los objetivos personales. Bien,
También tenemos un subsistema administrativo, la planeación, organización y control, tal como lo mencionaba Fayol, ¿verdad? Tenemos el subsistema tecnológico, las técnicas, los equipos, los conocimientos que también deben estar instaurados en la institución educacional. Y por último tenemos el subsistema estructural, organigrama, procedimientos, autoridad y regla. Recuerden el concepto de burocracia. Y otro que no es menos importante, el sistema ambiental, el contexto, dónde nos estamos desenvolviendo profesionalmente, en qué comuna, en qué territorio, cuáles son sus características territoriales, ¿verdad? Culturales, entre otros. La calidad de gestión, planificación, acción, resultados, productos, impactos, ¿verdad? Programas de proyecto, acciones de decisiones, habla sobre decisiones proactivas. Y también hay otra que habla sobre decisiones reactivas que tiene que ver con estrategias, actividades, tareas, responsabilidades. Esa es la importancia de la calidad de la gestión cuando hablamos de resultado, producto e impacto. Tipos de gestión educativa, unidad educativa, decisiones, contexto externo, proceso educativo, aula, gestión pedagógica y dirección y gestión directiva. Respecto a la gestión directiva, también hablamos sobre planificación, asignación, programación e implementación, toma de decisiones, control, reorientación de la evaluación en la acción, implica también la responsabilidad de las decisiones y tener un impacto institucional. En este caso, ustedes deben conocer también cuáles serían las funciones de la gestión directiva para un poco comprender respecto a esas acciones profesionales. ¿Por qué están cambiando la visión? ¿Por qué están cambiando la visión? ¿Por qué están cambiando las cosas en los contextos administrativos dentro de la escuela? Y es porque claramente la dirección ya toma decisiones respecto y se adecúan según la ley educativa que tiene nuestro país en relación a que debemos comprender la ley de convivencia escolar, debemos comprender a qué se refiere la mediación escolar, la ley de asistentes de la educación, entre otros correspondientes a este mismo. Tenemos también la gestión pedagógica. Ya esto es plenamente tiene relación con los docentes, profesores o profesoras y también a los asistentes de aula. Debemos conocer la planificación de la enseñanza, programación e implementación, proceso de esta toma de decisiones de enseñanza, la reorientación y evaluación de los aprendizajes. Esto implica la responsabilidad de las decisiones y tiene un impacto en la formación y educación. La gestión pedagógica también es importante, chicos y chicas, ¿ya? En relación a cuál sería el objetivo pleno respecto a lo que sería la gestión de la pedagogía, de la enseñanza, desde la docencia y desde el asistente de aula, que recuerden que el asistente de aula es un aporte, es un apoyo pedagógico dentro de la misma aula. Y por último también tenemos este concepto de planificación estratégica, ¿bien? Esta misión, visión, la situación final, la gestión estratégica, existen programas, proyectos, acciones, por ejemplo la ley CEP, la inclusión de la educación cultural, diferencial, entre otras, ¿verdad? También tenemos este apoyo psicosocial, el asistente social, trabajadora social, psicólogo que apoya o aporta desde la perspectiva de la realidad que tiene este niño, niña y adolescente en sus casas, por ejemplo, ¿verdad? O del comportamiento dentro de la escuela, el fonoaudiólogo, psicopedagogo, etc. Bien, entonces todos esos profesionales, todas esas gestiones estratégicas deben estar consideradas también dentro de estas instituciones. También debemos considerar que deben existir fortalezas y debilidades para poder claramente potenciar y mejorar esos aspectos al pasar los años. Dentro de este proceso de planificación y acción tenemos marco valórico de la escuela, la misión del colegio, la gestión, las estrategias, fortalezas, debilidades de la escuela que contemplan una acción determinada y una planificación determinada. ¿Cuáles son las amenazas, las oportunidades, chiquillos? Y esto claramente da como resultado la calidad correspondiente a la evaluación. Aquí hablaríamos sobre un FODA. Y FODA tiene que ver con esas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ¿verdad? Nunca se les vaya a olvidar a qué se refiere FODA. La gestión del proceso, fortalezas, debilidades organizacionales. Hablamos sobre programas de acción, asignación de recursos, visión, misión, objetivos, resultados, ¿verdad? El contexto del medio ambiente, las oportunidades, las amenazas. Por ejemplo, ¿cuáles serían las amenazas de una escuela? Por ejemplo, que apareciera el COVID-19 nuevamente. Eso en cierta forma también es una amenaza en relación a
que tienen que cambiar los paradigmas de la educación nuevamente y poder aprovechar otros tipos de educar a distancia, como por ejemplo lo hacemos a través de Zoom, que es una nueva metodología de enseñanza, un nuevo paradigma, porque claramente a raíz de esta pandemia no podemos en cierta forma tener esa conexión presencial, ¿verdad? Entonces una de las amenazas que se pueden claramente desarrollar en temas de organizaciones es que vuelva a potenciarse el tema del COVID-19. Bien. Y cuando nosotros hablamos y hacemos este análisis FODA, hablamos sobre una gestión estratégica. Porque claramente nosotros estamos identificando esas fortalezas, vamos a arreglar esas debilidades, vamos a potenciar esas oportunidades y vamos a buscar una estrategia para poder trabajar ciertas amenazas. Bueno, también es súper importante que dentro de ese FODA se realizan ciertas preguntas de autoevaluación. Cuando hablamos de autoevaluación de la gestión, hablamos que yo me hago a sí mismo ciertas preguntas para saber si estoy bien encaminado o encaminada en relación a esta gestión. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos lo correcto? ¿Por qué hacemos esto? ¿Estamos haciéndolo bien? ¿Por qué lo hacemos de esta manera? ¿Cómo nos organizamos para hacerlo? ¿Estamos satisfechos, satisfechas con lo que estamos haciendo y la forma de hacerlo? ¿Podemos mejorar lo que hacemos? ¿Podemos hacerlo de otra manera más satisfactoria? Es súper importante y esas son preguntas clave para poder mejorar los aspectos de gestión educativa. ¿Qué entendemos por gestión educativa? Es un conjunto articulado de acciones de conducción que permiten lograr objetivos del proyecto educativo institucional en función del proyecto educativo local, regional y nacional. La gestión educativa se asume en el marco de la planificación estratégica. A eso se referencia en temas de conclusión a lo que sería la gestión educativa. Bien. Etapas de la gestión educativa: planificar, organizar, dirigir y ejecutar, establecer coordinaciones, controlar la ejecución. Bueno, quiero agradecerles por escuchar esta videoclase. Espero que les haya gustado y hayan podido entender respecto a la finalidad y objetivo que tiene la gestión administrativa desde la educación. Y bueno, los invito a desarrollar el siguiente foro evaluado para que también puedan discutir entre ustedes respecto a ciertos conceptos. Muchas gracias.